Era Cenozoica. La era Cenozoica fue la tercera de las principales épocas de la historia de la Tierra, iniciando aproximadamente 66 millones de años y extendiéndose hasta el presente. Fue el intervalo de tiempo durante el cual los continentes asumieron su configuración moderna y las diferentes posiciones geográficas que mantienen hasta el día de hoy, y durante el cual la flora y la fauna de la Tierra evolucionaron hasta alcanzar las actuales. ¿Qué es la era Cenozoica? La era Cenozoica fue una de las más importantes, ya que marcó el punto en el que los dinosaurios desaparecieron y se dio la aparición de los mamíferos. Los continentes adquirieron la configuración y la ubicación que tienen en la actualidad, y la flora y la fauna evolucionaron. Ocurrió que durante esta era el océano Atlántico se amplió formando la cordillera Atlántica. Países como India tuvieron grandes choques hasta que llegaron a formar las montañas del Himalaya. Al mismo tiempo, la placa tectónica africana hizo sus movimientos hacia Europa formando los Alpes, y en Norteamérica se formaron por los mismos procesos de las montañas rocallosas. Las rocas cenozoicas se desarrollan en los continentes, especialmente en llanuras de tierras bajas, y adquirieron más fuerza por alta presión causada por el enterramiento profundo, la diagénesis química y las altas temperaturas. Las rocas sedimentarias predominaron durante el Cenozoico. Más de la mitad del petróleo del mundo se localiza en estas rocas. Las principales características que sobresalieron durante la era cenozoica fueron que los mamíferos evolucionaron y se diversificaron. Hubo extensión de la fauna a lo largo de toda la Tierra. El océano Atlántico se expandió. Se dio origen a las grandes cordilleras del mundo. Aparecieron los primeros homínidos. Se formaron los casquetes polares y apareció la especie humana. Periodos de la era cenozoica. La era cenozoica se divide en dos periodos llamados terciario y cuaternario, los que a la vez se subdividen en diferentes épocas. El periodo terciario es el primer periodo, y las formas de vida tanto en la tierra como en el mar eran similares a las de la actualidad. Los dinosaurios ya habían desaparecido y los mamíferos y las aves dominaban la tierra. Existían los marsupiales, animales herbívoros e insectívoros, rumiantes y ballenas. Este periodo se subdivide en cinco épocas: el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y el Plioceno. En la época del Paleoceno hubo un enfriamiento del planeta y la Pangea terminó de dividirse. En la del Eoceno surgieron grandes cadenas de montañas que provocaron la orogenia. Los mamíferos pasaron a ser animales más importantes y aparecieron los primeros caballos. Nacieron los primates y algunos mamíferos se adaptaron a la vida marina. Oligoceno, las placas tectónicas continuaron chocando y se formaron el Mediterráneo. Se formó las montañas del Himalaya y los Alpes. Ya había gran cantidad de roedores y mamíferos. En la época del Mioceno se terminaron de formar los Alpes, el Himalaya y las cordilleras de América. Se formó un casquete de hielo antártico, produciendo que el clima fuera más fresco fuera de la Antártida. Se originaron las praderas y la fauna evolucionó. En el Plioceno, los mamíferos alcanzaron su apogeo y se extendieron. El clima era frío y seco, y aparecieron los homínidos con diferentes especies, como los Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus. Estos fueron antepasados del Homo sapiens. Periodo cuaternario. Este periodo se divide en dos diferentes etapas: el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno, llamado también en la Edad del Hielo, porque se extendió sobre una cuarta parte de la superficie de la Tierra. En los lugares donde no había hielo, la flora y la fauna eran iguales a las del periodo anterior llamado Plioceno. El Holoceno, en este periodo de hielo, desapareció, dando origen a las superficies de la Tierra y ensanchando la plataforma continental. El clima era cálido con abundancia de flora y fauna.
los seres humanos empezaron a unirse en grupos y empezaron a usar la cacería y la agricultura para sobrevivir, dejando abandonada la vida como nómadas. El clima de la era Cenozoica fue considerado como el periodo de enfriamiento que duró mucho tiempo. Al iniciar el periodo del Cenozoico, muchas partículas bloqueaban la radiación solar. Luego de que Australia se separó completamente de la Antártida durante el periodo del Oligoceno, el clima se enfrió considerablemente debido a la aparición de la corriente circumpolar antártica, que produjo un enorme enfriamiento del océano Antártico. Animales de la era Cenozoica. En esta etapa debemos tener en cuenta que ocurrió la extinción de los dinosaurios y muchas de las especies de la época. Se supone que esto sucedió por el impacto de un gran meteorito que levantó grandes cantidades de polvo, impidiendo que la luz llegara hasta las plantas y produciendo graves alteraciones en la cadena alimenticia, resultando en la extinción del 75% de la vida. Los mamíferos aprovecharon la situación y se reprodujeron, dominando así la Tierra. Las plantas de la era Cenozoica se caracterizaron por el desarrollo de plantas tipo fanerógamas y árboles de fronda. Existía una gran variedad de plantas y árboles que dominaban los paisajes. Estas plantas eran tipo angiospermas y se desarrollaron y adaptaron con facilidad a las condiciones del tiempo que había en esta época. Claro está, árboles frutales, palmas y leguminosas podían ser encontradas en la era Cenozoica.